Ciencia Viral. Ciencia por todas partes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Viral Podcast. Mi nombre es Nicolás Bustamante y soy periodista de ciencia. Como es habitual, me acompaña Santiago Vargas, astrofísico de la Universidad Nacional de Colombia. Santiago, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muy bien. Un nuevo episodio acá con un tema del pasado, pero lo vamos a traer al presente. Va a ser una conversación bien interesante. Sí, hoy vamos a hablar de geología, un tema que es habitual dentro de las notas de prensa, cuando se supone que el periodismo habla del presente y de los últimos acontecimientos. En ocasiones se nos mete esta disciplina que estudia, como tú dices, el pasado, y se nos mete esta disciplina es por los hallazgos tan importantes que se hacen y también por la inmensa relevancia que tiene en la industria y en el desarrollo del mundo como lo conocemos. Así que sin más preámbulo nos acompaña la profesora Clemencia Gómez. Ella es geóloga de la Universidad de Caldas con un doctorado en paleontología, con énfasis en palinología del cuaternario de la Universidad de Alcalá. La palinología es la ciencia que estudia el polen del presente y del pasado, y es especialista en administración de empresas y derecho minero petrolero. Ha sido docente universitaria por más de 20 años y ha desempeñado cargos en el sector público, en la industria petrolera. También ha trabajado en el sector privado en una compañía de servicios en la industria minero-energética, y es presidenta de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, y fue la primera presidenta de la Sociedad Colombiana de Geología. Actualmente la profesora Gómez es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, y a ella le damos la bienvenida para hablar sobre este tema tan apasionante. Y la primera pregunta es: ¿cómo se interesa uno por estudiar el pasado? ¿Por qué si hay tantas cosas en nuestro presente, por qué estudiar algo que ya pasó? Santiago y Nicolás, pues a ver, y a nuestros oyentes, la geología es una ciencia que ha permitido, con el estudio del pasado, conocer el presente y proyectar el futuro, porque la historia de la Tierra está escrita en las rocas. Entonces, el mayor interés, a la pregunta que tú haces es: ¿por qué estudia uno el pasado? Porque el pasado es la clave del presente y nos ayuda a registrar los eventos que pueden pasar en el futuro. Claro, porque cuando uno se va de pronto a la definición de geología y cuando uno recuerda pues la geología que vio en el colegio, por allá en las clases de ciencias, pues uno estudiaba la composición de la Tierra, su estructura, normalmente hacía la maqueta ahí del interior de la Tierra con la bolita de icopor, y probablemente pues para muchos se quedó esa idea de que la geología solamente se aplica para eso, ¿no? Para conocer las propiedades de la Tierra, pero desde una visión muy como pasiva, es decir, como si la geología fuera una herramienta para entender cosas del pasado, pero profe Clemencia, ¿cómo podemos decirle a la gente la pertinencia que tiene hoy por hoy la geología? ¿Qué hace un geólogo o qué puede hacer en la actualidad? Bueno, pues Santi, ojalá todos quisieran y tuvieran la tranquilidad de saber qué es geología en este país. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la geología no se enseña en los colegios como tal. No es una ciencia que esté en el día a día, en el vocabulario de las personas, solo, digamos, se menciona para temas relevantes como la minería y el petróleo. Pero la geología está en todo lo que nos rodea, todos los elementos que nosotros utilizamos en nuestro día, cosas, por ejemplo, no sé, uno se lava los dientes gracias a la geología, cosas que a uno ni se le ocurren. La sal, por ejemplo, que es un mineral. Eh, y en el transcurrir del día, si nosotros incluso nos revolvemos para los periodos cronoculturales, ¿por qué se llama la edad de piedra? ¿Por qué se llama la edad de bronce? Entonces la geología está presente en todo lo que nosotros empleamos. Por otro lado, otro aspecto súper relevante de la geología es que la geología es como una ciencia, como la medicina, que ayuda a salvar vidas. Pero vidas, no una vida, muchas vidas, porque la geología estudia la Tierra y sus fenómenos, entre ellos las inundaciones, los deslizamientos, los terremotos, los volcanes. Todo eso es geología. A uno
digamos, tradicionalmente siempre dicen, usted estudió geología, sí, ustedes son los que se la pasan jugando con piedritas. Y en realidad los geólogos no nos la pasamos jugando con piedritas. Los geólogos efectivamente somos una profesión que aporta muchísimo al desarrollo sostenible y sustentable en los territorios, porque el ordenamiento del territorio debería hacerse con conocimiento técnico y lamentablemente con la falencia de conocimiento que tenemos de lo que hace un geólogo, pues tenemos unos vacíos espantosos que derivan en muertos que no queremos, como Armero, como Mocoa, problemas como Gramalote, por mencionar solo algunos. Entonces, en realidad la geología es y está inmersa en nuestro día a día. Uno diría, yo no quiero minería, pero ¿cómo no vamos a querer minería si todos los productos que utilizamos tenían detrás un geólogo haciendo un proceso exploratorio? Profesor, usted mencionó la crema, bueno, no sé, que nos lavamos los dientes, gracias, no sé si es por la crema dental o por el cepillo o todo. Todo. ¿Qué otras? Todo. ¿Qué aplicaciones podríamos decir que tiene en nuestra vida diaria la geología? ¿Qué tipo de objetos nos encontramos en nuestra vida gracias a la geología y a los procesos de minería y de exploración que ustedes los geólogos hacen? Pues sí, tú puedes mirar donde quieras. Todo tiene que ver con geología. Porque incluso la madera, para poderla transformar, requiere, no sé, una sierra que está hecha con minería. Entonces, todo, o sea, no hay nada que uno pueda pensar que no tenga un geólogo. Digamos, el plástico del cepillo de dientes. Para transformar, listo, no quiero un cepillo de dientes de plástico, lo quiero de bambú. Entonces, para transformar el palito del bambú en el cepillo de dientes, necesitas elementos de minería que te permitan moldearlo. O sea, todo, o sea, no hay nada, ningún elemento que esté alrededor de nuestra casa, el transporte público, la infraestructura vial, lo que quieran pensar, tiene que ver con geología y minería. Y de alguna manera, claro, estamos viviendo en un planeta en donde de alguna manera pues hemos llegado a diferentes territorios, a diferentes partes del planeta, en muchas ocasiones sin conocer pues los terrenos o sin poder hacer un estudio previo para saber qué condiciones tienen esos terrenos. Y en Colombia yo creo que vivimos en uno de esos países donde por ahí alguien decía que no debería vivir nadie, porque hay tanta diversidad, tanta geología, o sea, tantas diferentes formas que necesitamos pues hacer de verdad estudios muy profundos para conocer el territorio. Y ahí, profe Clemencia, me gustaría que nos contara esta iniciativa que usted lidera desde hace un tiempo de un geólogo por municipio. ¿Por qué para Colombia necesitaríamos tener un geólogo por cada municipio de los 1000 y pico de municipios que hay? Bien, qué rica esa introducción, Santi, porque todo el mundo dice, Colombia es un país biodiverso. Entonces, en esta conversación yo quiero que lo que nos quede en la cabeza es que Colombia también es un país geodiverso. Tenemos 3 cordilleras que se han levantado en diferentes periodos del tiempo geológico. Tenemos rocas que van desde hace 1.800 millones de años hasta cosas que se están formando en la actualidad. Entonces, el periodo temporal de nuestras rocas, el levantamiento de nuestras 3 cordilleras en diferentes espacios de tiempo, la presencia de cuencas en donde se acumularon restos que ahorita encontramos como fósiles. Villa de Leyva no es otra cosa que un mar que existió en el Cretácico hace muchos millones de años, y no solo Villa de Leyva. Digamos que hay muchos sitios en nuestro país que tienen esas características. Tenemos más de 20 cuencas sedimentarias que han existido en este hermoso laberinto que es el tiempo geológico. Y en eso tenemos 2 océanos. Digamos que y estamos, 3 placas tectónicas se juntan en el Caribe colombiano. Entonces, digamos que somos un país que es un laboratorio viviente en geología. En ese orden de ideas, somos un país maravillosamente geodiverso. Y la iniciativa de un geólogo en cada municipio es una iniciativa que llevamos impulsando hace muchos años, porque cuando uno está en el pueblo y se enferma, pues se va para donde el médico. Cuando tiene una duda acerca de qué fertilizante utilizar,
se va para las UMATAS, estas unidades técnicas donde están los agrónomos y los veterinarios. Pero cuando tiene un problema que tiene que ver con los recursos mineroenergéticos o cuando tiene que ver con fallas geológicas o cuando tiene que ver con inundaciones, con deslizamientos, con la realidad de los riesgos que tiene que ver con sismos o con volcanes, ¿a quién le pregunta uno en el pueblo? ¿A quién le preguntan en el pueblo? ¿Y si hay geólogos o no? O en Colombia tenemos una escasez muy grande de geólogos que nos puedan responder estas dudas. En Colombia tenemos 5.000 geólogos y tenemos 2.500 ingenieros geólogos. Tenemos 11 escuelas con programas de geología que tienen más o menos, no sé, 3.000 chicos. Entonces, sí hay geólogos. Y digamos que lo que nos falta es comprender la utilidad del geólogo, porque es muy fácil, digamos, tener esa reticencia al desarrollo de los proyectos por el miedo a cómo se desarrollan los proyectos. Nosotros tenemos una vida en términos geológicos muy complicada, Colombia, pues porque aquí ha habido extracción de recursos minerales hace muchos años, sin hacerla de manera tecnificada, pues porque no existían, digamos, las normatividades ambientales que hay en la actualidad. Tenemos unos problemas horrorosos con extracción ilícita de minerales, que no es minería, porque la verdadera minería está amparada por las normas ambientales y tiene legislación que tiene que cumplir. Entonces nosotros tenemos en la cabeza una mezcla muy difícil de identificar qué es y qué no es, y qué sirve y para qué sirve. Y en ese sentido, la presencia de los geólogos en el territorio pues son fundamentales, porque uno profesionaliza el concepto. Entonces vamos a tener gente informada en las juntas de acción comunal, en los consejos municipales, en los colegios con los niños, y esto, digamos, si lo logramos impactar en esta generación que he denominado yo la generación 2030, con conocimiento geológico en territorio, yo creo que va a ser una cosa maravillosa que Colombia necesita, porque el desarrollo sostenible y sustentable se tiene que dar con conocimiento, con conocimiento. Y como hemos mencionado, la geología tiene aspectos muy relevantes en cada uno de nuestros municipios. Profesora, usted nos ha contado un poco sobre esa riqueza geológica y sobre esta importancia de estudiar nuestro país, pero ¿cuáles son esos lugares fascinantes para la geología en Colombia? Usted mencionó, por ejemplo, Villa de Leyva. Yo como periodista he cubierto y he escrito historias muchísimas sobre hallazgos paleontológicos que son geología en Villa de Leyva, toda clase de animales y seres extraños que vivieron hace miles de millones de años, bueno, millones de años en nuestro país. Bueno, y seguirán apareciendo estos seres y estos hallazgos, pero ¿qué otros lugares? La Guajira también, por ejemplo. Cuéntenos un poco de esos lugares fascinantes donde la geología puede darse gusto haciendo exploraciones e investigaciones. Hace poquito sacamos un documental que es el arte de la geología y la geología como arte, en un proyecto que unía ciencias y arte de la Universidad Nacional de Colombia. En él tratamos de hacer un recorrido de lo que en realidad la geología tiene que ver con lo que estamos hablando. Digamos, La Guajira ya de por sí es un lugar mágico en el que además, digamos, de la formación ahorita de las salinas, que es una cosa mágica en la cual nuestro planeta nos está regalando la sal. Tenemos los yacimientos de carbón y asociados a esos yacimientos tenemos grandes depósitos fosilíferos como la Titanoboa cerrejonensis, que es una serpiente gigantesca. Tenemos el desierto de la Tatacoa, en el cual habitaron organismos maravillosos de lo que se denomina la megafauna, como el megaterio, por ejemplo, que era como un oso gigante. Había primates, había cocodrilos, había un ambiente completamente distinto al que tenemos ahorita. Pero también tenemos, por ejemplo, los cerros de Mavicure, que son 3 formaciones geológicas mágicas de rocas súper antiguas, son de las rocas más antiguas que tenemos en nuestro país. Tenemos el cerro, la caída del agua del Tequendama, aquí, que lamentablemente pues tiene unos problemas de contaminación espantosos, pero
entender nuestro contexto geológico desde la geología. Tenemos, qué sé yo, por ejemplo, el Cerro La Tusa, que queda en Venecia, en Antioquia, que es el que sirvió para el logo de la Federación Nacional de Cafeteros. Eso la gente no lo tiene en la cabeza. Y eso es todo geología. Tenemos cosas mágicas como el Cañón del Chicamocha, en donde hay un poco de rocas diferentes aflorando. Digamos, yo he patoneado mucho el país, he caminado mucho por el país. Acabé de llegar de una salida muy bonita en el norte de Santander. Entonces uno visita los estoraques cerquita a Playa de Belén, que es otro lugar que es absolutamente grandioso. Y cerquita a ese tiene Piedras Negras, que son unas rocas redondeadas. A mí me llamó mucha atención porque había una roca que decía, ¿quieres casarte conmigo? Y claro, la gente le parece eso muy simpático, pero la geología y el tiempo que se han demorado los procesos en formar ese tipo de rocas debería ser una campanada de alerta para decir, hombre, no dañemos nuestro patrimonio geológico. El Guainía, digamos, tenemos todos los pictogramas que están hechos en roca, unas rocas areniscas mágicas, gigantescas. Entonces tenemos en realidad muchos espacios fantásticos por recorrer y por ver en el país. Digamos, eso es por mencionar algunos, pero yo me pongo aquí el resto de la vida. O sea, para donde uno se quiera mover, para donde se quiera mover en el país, la geología es magia. Sí, sin duda, yo creo que esa pasión con la que la profe Clemencia cuenta por qué debemos valorar ese patrimonio geológico que tenemos y cuidarlo y conservarlo, pues creo que debe llegar a muchas más personas. Y de hecho, la profesora Clemencia, les cuento que hace poco recibió el premio a la primera mujer latinoamericana en recibir un premio al educador inspirador en geociencias que otorga la Fundación de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo. Y eso en parte, profe Clemencia, es por esas fórmulas que usted tiene para que la geología llegue de una manera muy sencilla y muy amena a la gente. Entonces cuéntenos de qué formas lo ha hecho y por qué deberíamos tener muchas más iniciativas para que la gente sepa lo que usted nos está diciendo. ¿Por qué la geología está en todas partes y dependemos de ella? Pues ay, qué bonito ese nombramiento. Muchas gracias, Santi. En realidad, eso es un reconocimiento a todo el esfuerzo y el trabajo que llevamos haciendo los profesores de geología en el país. Digamos que a alguien se lo tienen que dar, entonces me lo dieron a mí. Pero en realidad nosotros somos una escuela que lleva 60 años tratando de acercar la geología. Ahorita esta generación nueva es una generación que tiene una sensibilidad ambiental y social mucho mayor que la que tenían las otras generaciones, y en ese sentido el acercamiento de la geología es más fácil. Con las asociaciones profesionales estamos adelantando programas de pedagogía regional, por ejemplo, llevando la geología al territorio, y hay una iniciativa hermosa en la cual hemos trabajado con los reinsertados de las FARC. Y ellos ahora en este momento aceptan la geología como una ciencia importante y relevante para el desarrollo de nuestro país. Hemos hecho iniciativas tan lindas en la Facultad de Ciencias como Mi Primer Libro de. Entonces tenemos Mi Primer Libro del Sol, del que es autor Santiago, Mi Primer Libro de Minerales, que soy autora yo, y El burro adelante patea, y mi primer libro de reptiles marinos, que se hizo con la paleontología. Y ahorita este año estamos trabajando en mi primer libro de rocas, que ya digamos el texto está hecho, estamos esperando que la diagramadora haga los dibujos y probablemente sale el año entrante. Con la plata del premio, lo que hicimos fue donarla para hacer mi primer libro de terremotos, pues porque ese dinero no iba a enriquecer a nadie. Y qué mejor forma de representar un premio a la enseñanza que enseñando. Entonces, además de esos programas de pedagogía que se hacen con las asociaciones, los libros que estamos tratando de impartir, digamos los proyectos que se hacen con la universidad, para mezclar diferentes ciencias como en este momento pues la geología y el arte. De eso tenemos 3 documentales, uno de geoética, en el cual hacemos un llamado directo a decir, oiga,
los recursos geológicos, muchos de ellos no son renovables, y qué uso le estamos dando a las cosas. Si hemos comprendido este diálogo el día de hoy, la responsabilidad ética sobre el planeta y sus recursos es de todos. No es del geólogo que saca el mineral de la mina, es de todos. Y el otro es el video del geólogo en cada municipio. Entonces, digamos que hemos trabajado por muchas fuentes, con muchas personas, porque esto claramente no se hace solo, con muchas personas que están vinculadas a sacar estas iniciativas y estos proyectos adelante. Bueno, profesora Clemencia, yo quiero que hablemos de uno de los temas que yo creo que son de mayor discusión en el mundo actual sobre la geología, y es este del denominado antropoceno, que es una discusión que salta cada vez más frecuentemente cuando se habla de asuntos climáticos como como el cambio climático, como el impacto del hombre en el planeta. Y es esta percepción o esta idea de que vivimos en una nueva era geológica que está determinada por el impacto del ser humano en la Tierra. Es un concepto controversial, yo lo sé porque, pues, digamos, ustedes los geólogos han clasificado la historia de la Tierra en eras que están de las cuales podemos tener evidencia por el registro en la roca, ¿no? Así es como ustedes han datado la edad de la Tierra y la han dividido y clasificado, pero el humano lleva relativamente poco sobre el planeta, y ya hay científicos que dicen que el humano tiene un impacto tan grande como para establecer una nueva era geológica que se llama el antropoceno. ¿Cuál es su visión sobre este tema en particular? Bien, digamos que el antropoceno se puede dividir desde dos perspectivas, como se ha trabajado a nivel mundial, porque esto es una cosa a nivel mundial. Uno es el concepto científico y el objeto de debate geológico, y el otro es lo que va más allá, que es el discurso social, el discurso público, y que ha derivado la presencia del hombre en la Tierra. Digamos que desde el punto de vista geológico, el término fue acuñado, no era que nunca se hubiera utilizado, digamos que antes podía haber sido utilizado, pero empezó a utilizarse en los años 2000, que no hace tanto. O sea, llevamos en realidad poquito tiempo utilizando un término y estudiando y trabajando sobre él. Cuando estamos desde el punto de vista geológico, necesitamos tener claridad de que el antropoceno requiere que la huella del hombre haya quedado registrada en los sedimentos y, por supuesto, quedase registrada en las rocas, que, como mencionamos, es nuestro libro, el libro que leemos los geólogos. Ya las connotaciones políticas y sociales van por el otro lado. En ese orden de ideas, cuando uno googlea antropoceno, se da cuenta que desde la ecología, la biología, la geología y muchas otras, antropología, sociología, se ha trabajado el tema. Y dentro de la geología, esto está amarrado a el calendario que nosotros los geólogos utilizamos, que tú muy bien mencionas, y en realidad ese calendario nuestro, que no es otra cosa que la tabla del tiempo geológico, está dividida en eones, en eras, en periodos, en edades, y el discurso es, en realidad el impacto del hombre ha sido tan tenaz que está registrado en la roca, y por eso podemos tener un tiempo geológico. Entonces, porque nos hagamos una idea, el precámbrico está desde hace 4.600 millones de años hasta hace 540 millones de años. Y ese es un gran espacio de tiempo en el que menos sabemos, porque en esa época, digamos, no había vida que se conservaran los fósiles, digamos, es dificilísimo de estudiar. Y solamente hemos logrado más o menos estudiar los últimos 540 millones de años, donde ha habido extinciones en masa, donde la Tierra ha estado cubierta 5 veces por hielo y se ha derretido. Entonces, en realidad el antropoceno puede considerarse una visión antropocentrista de lo que ha sido el tiempo geológico, que en sus 4.600 millones de años ha tenido de todo.
Entonces, la migración de los continentes, el cambio de las corrientes oceánicas, los hielos y los deshielos, las extinciones en masa, la aparición de nuevas especies, esa desaparición de algunas de las especies, digamos que ha sido lo común en la Tierra. Eso es lo normal en la Tierra. Pero claro, la presencia del hombre en los ecosistemas efectivamente ha dejado una huella. Entonces, por eso empezamos a utilizar términos como los tecnofósiles. Entonces usted ve reportajes en los cuales en las fosas de las Marianas, en las conchitas de los organismos que viven allí, ya hay un poco de elementos químicos que han sido generados por el hombre y que quedaron pobrecitos en esos animalitos. Eso antes no se tenía. La presencia, por ejemplo, de algunos isótopos de plutonio y cesio derivados de las grandes explosiones nucleares. Entonces, claro, la Tierra no tenía antes explosiones nucleares como las que hemos hecho nosotros. Entonces, antes de 1945 eso no existía. Entonces, después de 1945, cuando nos dio por ponernos a jugar con las erupciones, estas explosiones nucleares, por supuesto, estos radionucleidos que se forman son artificiales, unos de ellos. Y eso queda registrado en el sedimento. Y la discusión ha sido muy amplia, porque claro, la construcción de las represas, la desviación de los ríos, el uso de la agricultura, el aumento de la erosión, el incremento del CO2, todo eso, el incremento en el uso de los plásticos no se utilizaban, o sea, eso es un invento nuestro. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas es lo que los que estudian el antropoceno han denominado la gran aceleración. Entonces, ustedes más o menos en 1950, 1960, todo se dispara, y de eso hay artículos científicos donde todo está disparado, todo. La cantidad de CO2 en la atmósfera, todo. El uso del papel, la cantidad de gente. Nosotros después de la posguerra éramos 2.000 millones de personas, ya vamos en más de 7.500 mil millones de personas, bueno, el número que sea, pero estamos disparados. Y cerquita va a ser 10.000 millones de personas. Y eso, por supuesto, está dejando una huella en la Tierra. ¿Cuál es la discusión de fondo en la geología? Que nuestros periodos son 50 millones de años. Por ponerles un ejemplo, la extinción del Permo-Triásico hace más o menos 250 millones de años, según algunos artículos, se demoró 39.000 años. Una extinción, 39.000 años. Y nosotros queremos que haya un periodo geológico desde 1960 hasta ahorita, es decir, de la edad de los abuelos. Entonces, la discusión de fondo es, ¿efectivamente se considera esto un periodo geológico? Claro que hay huellas, las huellas químicas. En los congresos mundiales de geología, en el último que se pudo hacer, que fue en Sudáfrica, la discusión era, bueno, en realidad, ¿cuándo ponemos a empezar este antropoceno? O sea, ¿qué ha marcado esta diferencia? Y a la conclusión a la que llegaron era que efectivamente había una huella química, producto de estos radionucleidos, producto de estas erupciones nucleares. Entonces, en eso está la gente trabajando, para identificar cuándo en realidad ese evento se dio. Pero pues lo que lee uno es que en 1950 para acá. Pero claro, va a venir un incremento brutal en el nivel del mar. Nosotros como especie seguramente nos vamos a morir. Pues nosotros no nacimos para semillas, seguramente nos moriremos, como se murieron los dinosaurios. O sea, ellos estuvieron millones de años en el planeta. Entonces, para nosotros ser victoriosos en el planeta, nos toca ver la geología como un elemento de juicio, porque como les dije en el principio del discurso, la historia de la Tierra está grabada en las rocas. Ese es nuestro libro. Y el pasado es el presente, es la clave del futuro. Nosotros ya hemos pasado por periodos de tiempo, por erupciones, por extinciones en masa. Y eso está escrito en las rocas. Entonces, conocer lo que está escrito en las rocas nos va a permitir entender muy bien para dónde vamos. Bueno, este seguramente será un tema de trabajo interesante para los futuros geólogos dentro de millones de años, si no nos hemos extinguido antes. Pero me gustaría confesar que de lo que más me gusta a mí de la geología es que ha logrado traspasar las fronteras del planeta, y ahora hablamos pues de la geología planetaria, de la astrogeología o la exogeología,
que estudia la geología de los cuerpos celestes, que hay más allá. Ahí podemos incluir otros planetas, lunas, asteroides, cometas, meteoritos. De alguna manera, quiero resaltar el hecho de que también estudiando esos cuerpos, pues estamos también entendiendo un poco mejor los procesos que dieron lugar a la formación de el ambiente geológico en nuestro propio planeta. Entonces, no sé si a la profe le gusta ese tema y si por ahí también hay un campo de acción interesante para poder conocer detalles de la evolución de nuestro propio planeta Tierra. Claro que sí, y digamos que a los chicos que están empezando primeros semestres en geología es de los que más, el tema de los que más le apasiona es eso. Nosotros tenemos estudiantes de doctorado y de maestría trabajando geología planetaria, por ese proceso de comparación de los fenómenos aquí y allá, con la evolución de la ciencia, con poder, digamos, tener las sondas en diferentes países y poder tomar esas muestras y comparar las imágenes, porque los ríos se comportan de una manera que uno es capaz de verlos aquí y los ve en los otros planetas. Entonces, si bien es cierto, no está descubierto que haya agua en muchos de ellos, pero sí está la huella de haber circulado un fluido en un momento de tiempo. Entonces, digamos, esas comparaciones son supremamente útiles para entender ese tema apasionante que es la geología planetaria. Como les digo, aquí en el país hay gente trabajando eso y por supuesto a nivel internacional. Y ahora que metes esa cucharada, yo quisiera hablar también que hay geología médica, por ejemplo. Entonces uno estudia qué efecto tiene elementos como el arsénico en la vida de las personas o como el mercurio en la vida de las personas o cosas tan interesantes como un doctorado que hizo una niña que era mirar algunas tribus indígenas comen arcilla para controlar la acidez gástrica, porque las arcillas chupan digamos, el material, digamos, se alivian y hay, digamos, estudios de eso. Geología forense, por ejemplo, para ayudar a investigar crímenes. Entonces, que el polen, que fue algo de lo que yo estudié, o los sedimentos en unos zapatos están marcando de dónde fueron transportados algunos muertos en algunas guerras espantosas en el tiempo. Entonces, digamos que la geología no es una ciencia puntual, es una ciencia que incluso, como lo dice Santiago, trasciende la Tierra y se va para el universo. Bueno, pues yo quiero darle las gracias a la profesora Clemencia Gómez por habernos acompañado en este episodio de Ciencia Viral, en el que estuvimos hablando de geología y de todas estas nuevas perspectivas que tiene esta ciencia en nuestro país y en el mundo. Así que sin ser más, quiero dar las gracias y despedirme. Profesora, muchísimas gracias. No, un placer, siempre dispuesta a conversar en estos temas tan apasionantes para mí. Y Santiago, a ti también muchísimas gracias, un nuevo episodio más y espero que nos podamos ver pronto en una nueva transmisión de Ciencia Viral Podcast. Y ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias y nos estaremos oyendo en una nueva oportunidad. Chao, chao.